Estamos en conexión vía Zoom con Néstor Clausero, periodista que como siempre, colega, nos está asistiendo. Ya es como yo qué sé, ya es un amigo de la Siempre casa, al Néstor, firme, ¿eh? ¿no? Muchas gracias siempre por tu buena voluntad, Néstor. En un momento de la Argentina realmente complicado, a esta situación de cuarentena, que todavía ustedes la tienen larga, por lo menos hasta el 10 de octubre, se le suma la crisis económica, política y social que están atravesando, que vemos realmente. Argentina en recesión, con 9 trimestres consecutivos sin crecimiento del PBI, ¿no? En términos interanuales, realmente es dramática. Por ejemplo, el segundo trimestre del año el PBI cayó un 19,1%, ¿no? Un desplome que algunos analistas allá, vos lo confirmarás, dicen que es peor que en la crisis, la famosa crisis del año 2002, Néstor. Sí, la verdad es que es muy crítica. La Argentina no crece desde el año 2011, no tiene un crecimiento real del empleo privado y de la economía de manera sostenida, así que fíjate que la situación es muy crítica y los paralelos de lo que está ocurriendo y lo que va a suceder en las próximas semanas lo encuentran más con lo que ocurrió allá por el 82-83, con el fin de la dictadura después de la guerra por Malvinas y de lo que sucedía con el regreso de la democracia, que fue un verdadero caos en el país, que con lo ocurrido en el 2001-2002. Es decir, la situación es muy crítica por lo que se venía dando en el último tiempo, por el salto que tuvo desde mediados del año anterior a comienzos de este, y porque obviamente la cuarentena por encima de la pandemia ha destruido todos los aspectos productivos del país. En el medio de todo esto, la reforma del sistema judicial, ahora es Cristina, la vicepresidenta de la República, la que de algún modo está interpelando al sistema judicial, que dice que de algún modo está encubriendo, digamos, a los poderosos y habla del expresidente Macri, ¿no? Llama la atención que Cristina Fernández diga esto cuando en su gobierno también la oposición la acusaba de lo mismo, ¿Cómo ¿no? ha O movido sea, jueces a ver, uno se que pregunta, llevan su ¿no causa? tiene vergüenza Cristina o está haciendo el mismo juego político que hacía antes cuando al gobierno le tocó ser oposición? Bueno, es lo mismo que se hacía antes, creo. En realidad lo que se ha hecho fue correr a 3 jueces que estaban encargados, hasta ahora estaban encargados de juzgarlo por los hechos de corrupción. No es menor que tomando un argumento que significó la movilidad de esos magistrados durante el gobierno de Macri para llevarlo a otros juzgados, se lleve adelante esta instancia. Lo que aquí genera fundamentalmente es un descrédito y una situación que pierde confianza de la opinión pública ante sus autoridades y ante un sistema que obviamente no da respuesta. La falta de credibilidad, la sensación que el gobierno está manejado por la agenda de la vicepresidenta Cristina Kirchner y que a Cristina solamente le interesa limpiar su pasado judicial, toma fuerza y protagoniza hechos como los que ustedes están poniendo en pantalla. Estas movilizaciones que se dan los fines de semana son realmente espontáneas. Es la primera vez en Argentina, que es una sociedad, y sobre todo en las grandes ciudades, siempre movilizada. A diferencia de otros países, la Argentina siempre tiene estas movilizaciones. Y es la primera vez que se da de manera homogénea y que no tiene una convocatoria con un líder, que no tiene un referente fuerte. Las redes sociales juegan un papel muy, muy importante, por eso es que todo también se acelera, y obviamente abre una incertidumbre para el escenario político y económico con un gobierno que todavía no tiene un año, pero tiene un desgaste como si se estuviese por ir. Claro, ahora son manifestaciones entonces en contra del sistema político en su conjunto, ¿no? Hay una indignación entonces generalizada por lo que estás contando y en medio de esto el aislamiento en el que siguen inmersos los argentinos con toda esta presión social. ¿Cómo la vienen llevando? Porque la verdad, nosotros los uruguayos no tenemos ni idea de lo que es una pandemia y lo que es estar cuarentenados, porque de verdad hemos llevado muy bien las cosas, pero los argentinos y los brasileros No, la tienen muy, muy y mala. agrego, Clau, a esta consulta sobre la situación de la población que se proyecta en el segundo trimestre un 46% el nivel de la pobreza en los argentinos, ¿no? Han caído gravemente el nivel de ingresos, así que ¿cómo lo está viviendo también la gente? Bueno, varias preguntas a la vez. Yo, en principio, por lo que decían en el comienzo, yo creo que no hay en este momento, y es la preocupación de muchos de los que miran bien el sistema político, no hay un sentir del que se vayan todos que se dio allá por el 2001-2002. Por ahora eso, y por suerte para el sistema, no existe. Sí existe una motivación en salir a defender las instituciones, un aspecto que tiene ahí en esas movilizaciones, hay de todo. Hay gente que le votó a Macri, hay gente que no le votó a Macri, hay gente que le votó incluso a Alberto Fernández,
gente que le votó a Macri pero que no quiere a los radicales, radicales que no quieren a los macristas pero que le votaron en su momento también, ese famoso 41% que se opuso al gobierno. Es decir, que por ahora eso tiene una fuerza que, republicanamente hablando, desde las instituciones, yo creo que es muy interesante de apreciar, porque no es una movilización que va y rompe todo para que todo se vaya. Con respecto a la economía, bueno, claro, acá es un caos, porque lo que se ha hecho es cerrar absolutamente todo. Mencionaban Brasil. Brasil, a pesar de tener restricciones, está muchísimo más abierto que nosotros en Argentina, sacando las ciudades y algunas provincias del interior que tuvieron alguna movilización y que ahora también están con serios problemas. Lo que ha demostrado la cuarentena es que para controlar la pandemia no sirve, al menos en los conceptos que nos decían en un comienzo, que todos no sabíamos para dónde íbamos. También es cierto que hoy hablamos con el diario del lunes, pero acá hace más de 6 meses que hay gente que no sale a la calle y el mensaje desde el Estado, desde el gobierno es el miedo, con lo cual no solo las personas mayores, sino los chicos tienen miedo de salir a la calle. Y eso está generando ya ahora no solo un problema económico, no solo un problema de bolsillo, sino también un problema de la cabeza, que yo creo que es lo más crítico que tenemos para afrontar en los próximos meses. Néstor. Cómo la gente vuelve a salir y se reinserta. Claro, ahora en medio de todo esto que estás contando, se está dando un fenómeno de usurpación de viviendas que están abandonadas, de comercios. ¿Cómo está viviendo esto el argentino? ¿Se está repitiendo esta modalidad que, imagino, preocupa, ¿no? Contanos un poco de eso. Bueno, obviamente que esto preocupa mucho. La verdad que hace un buen tiempo que ya estamos teniendo este fenómeno que comenzó con movimientos sociales, que después comenzaron de a poco, pero hoy ya abiertamente, a tener apoyo político en estas ideas. ¿Cuál es la idea central que tienen? Si vos tenés una casa en Montevideo y otra en La Paloma, vos no vivís en 2 casas. Entonces, la de La Paloma, si no vas nunca, se la voy a dar y le corresponde a alguien que en La Paloma o en Rocha no tiene dónde vivir, para hacer un paralelo. Nadie tiene en cuenta el esfuerzo que vos hiciste para tenerlo, o si tenés un campo que te lo toman, y después hay un sector que viene con mafias políticas, que viene con los punteros políticos que toman posesión de tierras para venderlos a esos terrenos, y otros que hacen eso o miran para otro lado porque ahí les garantizan votos futuros. Es decir, si yo logro un asentamiento en 100 hectáreas de campo con gente que traigo a veces de países limítrofes o gente muy humilde, lo que logro con eso es tener después una cantidad de votos importantes cuando voy a una interna partidaria o cuando voy para la definición de un intendente o de las concejalías de cada una de esas regiones. Es decir, hay un mix entre un negocio de mafias que tiene que ver con la venta de tierras, un negocio de mafias políticas que le da poder al referente que los lleva a ese lugar, y la gente es la que está en el medio y lo sufre muchísimo porque es una vergüenza también el estado en el cual se encuentra. Eso en los terrenos, y lo otro son en las propiedades, como te decía. Acá yo me sigo haciendo una pregunta en estas horas. No tengo idea cómo deben estar las casas de turismo en la costa atlántica o lugares un poco alejados, donde la gente no puede llegar, no puede ir a Mar del Plata, no puede entrar a Pinamar, y yo tengo mis dudas sobre cómo es el estado de esas propiedades, si no la han intrusado o si no le han robado todo o un poco, con lo cual se imaginan la amargura y la incertidumbre que hay. Claro, y además vos decías que hay una mafia política de atrás, pero el sistema político en su conjunto no está haciendo un llamado al combate de este tipo de acciones, es decir, desde el punto de vista judicial no se puede hacer nada. Es mundial, en Madrid está sucediendo lo mismo, o sea, estos movimientos de ocupas, que es lo que está hablando Clausero, es eso, ¿no? Pero la justicia no puede actuar, no tiene herramientas para... Bueno, en Europa hace muchos años que se dan, hay movimientos de estas características, sobre todo en países como Alemania, los países, llamémosle ricos de Europa, que tienen estos ocupas que han ido a lugares que eran los viejos galpones o almacenes de las ciudades portuarias, etcétera, etcétera. Acá es otra cosa. Acá no es eso que es bastante bohemio lo que les estoy relatando de lo que creo que ocurre en el viejo continente. Acá lo que estamos viendo es, por un lado, es la venia política desde arriba para que se vaya a hacer eso. Claro. Esto es lo grave. Y la justicia mira para otro lado. Y la policía, cuando tiene que actuar, no puede actuar. Y las leyes que hay en consecuencia también imposibilitan este tipo de acción, con lo cual es un mix que es bastante complejo, porque vos no tenés, el Estado no tiene las leyes que le impidan sacarlo rápidamente, y no tienen las autoridades competentes, como pueden ser las fuerzas de seguridad, el ok para poder actuar.
y a veces si actúan les va mal a ellos, entonces miran para otro lado. La verdad es muy complicado. Acá lo peor que te puede pasar es tener un campo que se te metan, o un lote, un terreno, y ni hablar de una propiedad. Si se llega a meter una persona dentro de una propiedad, te cuesta muchísimo tiempo y dinero sacarlo. Lo mismo que si alquilás un departamento o una casa, el inquilino no se quiere ir y sin pagarte, está durante meses en el interior hasta que vos lo puedas sacar. Y mientras tanto el presidente... Tío Alberto. Bueno, esa es una buena pregunta. A ver, no sé si ustedes tienen una respuesta con respecto a esto. Alberto Fernández, por supuesto que mucho de esto que estamos hablando tiene que ver con la idiosincrasia y la filosofía del kirchnerismo más duro, que no es sorpresa, porque el kirchnerismo duro, con sus sectores ligados a movimientos sociales, muchas veces hablaron de esto, y lo han pregonado y lo hicieron incluso durante los 12 años de los 3 gobiernos anteriores. O sea, no es una sorpresa. Acá el problema es que muchos creyeron que Alberto Fernández era otra cosa, que venía a ser un equilibrio, que había un Alberto que iba a frenar a Cristina. Y la verdad que hoy lo que estamos viendo es, por un lado, que Alberto no solo no frena a Cristina, sino que vemos a Cristina marcando la agenda abierta y duramente, y a un Alberto ejecutando decididamente las medidas de ese kirchnerismo duro. Alberto no tiene idea de lo que está pasando. Yo a veces en entrevistas que le hacen, no sabe lo que está pasando en la Argentina. Habla de cosas insólitas, como que ahora los argentinos tienen que ahorrar en pesos, una cosa increíble. La crítica, la meritocracia, o sea, todo aquello que sea mérito y trabajo y que la acumulación de riqueza por trabajo propio está espantosamente mal vista. Bueno, ahí está a la vista el tema de las tierras, y ¿no? exactamente, está enganchado con esto, ¿no? Insólito. ¿Y la oposición está haciendo Bueno, un buen trabajo? ¿Cómo lo ven? Bueno, a ver, la oposición me parece que tiene una gran virtud en este tiempo, y es permanecer unida. Si tomamos la oposición como el sector que se denomina Cambiemos, que encabezó Mauricio Macri, con los radicales, con el sector de Elisa Carrió y algunos partidos minoritarios, eso se mantuvo unido desde el 10 de diciembre, cuando llegó el gobierno de Alberto Fernández, hasta hoy. No es poco más para la política argentina. Bien. No hay todavía un referente claro con respecto a eso. Y lo otro que sí les quiero marcar con respecto a las tomas y a lo que dice el presidente, esta idea con respecto al tema de las tierras, la meritocracia, en la Argentina tiene mucho que ver estos organismos, estos sectores sociales, con la idea que el entonces cura Bergoglio, hoy el Papa Francisco, pregonó durante mucho tiempo. Cuidado con eso, porque se pregonó y mucho se impulsó desde la idea de Bergoglio estas acciones, y ahí es en donde, bueno, genera mucha reacción también. Por eso es que también el Papa prácticamente ha desaparecido en sus apreciaciones sobre Argentina, directas o indirectas. O sea, hay un mix de situaciones que tienen que ver con ese aspecto que se engendró durante los años anteriores y que hoy lamentablemente termina en lo que estamos viendo, ¿no? Néstor, muchas gracias por estar con nosotros. Y si por si fuera poco, los incendios en Córdoba, ¿no? Para ponerle bueno, la moñita a la estamos atravesando un República tiempo de Argentina. sequía. Bueno, entiendo que ustedes también. Córdoba es una provincia muy seca de por sí, tiene muchos vientos, y siempre hay responsabilidades que llevan, digo, irresponsabilidad porque alguien enciende un asado o quiere hacer algo y después se lleva quemado absolutamente todo. Sí, son más de casi 30.000 hectáreas que se están quemando. Néstor, bueno, deseamos lo mejor y que la Argentina pueda encontrar el rumbo, ¿no? Por el bien de ustedes Bueno, y me por el bien parece de que todos. el rumbo que estamos encontrando es cruzar el río de la Plata, porque sabrán que todos bueno, nos queremos ir sí. para allá, así que Los esperamos. Cosa que muchos argentinos ahí va a están... ser Sí. el fin de Uruguay. O sea, si quieren tener problemas en Uruguay, No. dejen que abran la frontera, que vamos para allá, y Ahí se van a va. encontrar seguramente con problemas rápidamente. Sí, incluso hay resistencias de algunos referentes de la comunicación en la República Argentina que están enojados con esta política del presidente Lacalle de abrirles las posibilidades a que vengan a residir al Uruguay, ¿no? Pero la mayoría de No, los... te diría que son Sí. los sectores ultra radicalizados del kirchnerismo. La Argentina es un país que tiene, por ser hijo de los barcos, siempre tuvo la vista puesta afuera, y es cíclico. Yo desde que recuerdo siempre, y eso sí fue incrementándose a un nivel increíble como ahora, en donde todo el mundo está que se quiere ir a algún lado. Y esto es grave, más allá de que después muy poca gente finalmente lo puede hacer, más allá de Uruguay. Lo puede hacer porque tenés que vender tu casa, irte a dónde va, el tema papeles, Europa, Miami, etcétera, etcétera. El problema es que te genera desazón en general, y después se va la gente que finalmente se va,
es gente que aporta en una sociedad económicamente hablando. Es decir, se va el que tenía un negocio con 5 empleados, se va el que tenía una pyme, se va el impulsor de iniciativas, digamos. No, Argentina no exporta empleados de la construcción o mano de obra directa. Entonces, ahí siempre vamos pasos hacia atrás. Gracias, Néstor. Que sigan muy bien, que la pasen bien, buen fin de semana.